Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy estudiante del segundo semestre de medicina en la Facultad de Medicina y Nutrición UGED. En la clase de bioética somos el equipo número 4. Estamos conformadas por Marely Casio, Viviana de la Mora, Carla Flores, Mariana Nevares y su servidora Miriam Rivera. Y les estaremos presentando lo que es el tema de investigación clínica relacionada con la bioética y el juicio de Nuremberg. Bueno, comenzando por los principios éticos en la investigación clínica, tenemos que la investigación clínica va a ser fundamental para el desarrollo de nuevos tratamientos y avances médicos. Sin embargo, como los participantes que se involucran en estas investigaciones somos humanos, es esencial garantizar su seguridad, su dignidad y sobre todo el bienestar. Para ello existen algunos principios éticos, justamente, los cuales van a regular la investigación, van a evitar abusos y van a asegurar que estos estudios se realicen de manera justa y respetuosa. Entre ellos vamos a tener lo que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, los cuales, como ya mencioné, son esenciales para garantizarle a los participantes involucrados sean tratados con el máximo respeto y dignidad. Enseguida hablaremos sobre los principios éticos fundamentales en la medicina y como primer punto tenemos la autonomía y el consentimiento informado. Y bien, la autonomía implica que cada paciente tiene el derecho de tomar decisiones sobre su propia salud siempre y cuando tenga la capacidad de hacerlo. Asimismo, el consentimiento informado es una aplicación directa de este principio y significa que el paciente debe recibir la información clara, suficiente y de una manera comprensible para así tomar decisiones sobre su diagnóstico, opciones sobre su tratamiento, riesgos y beneficios antes de aceptar o rechazar un procedimiento médico. Enseguida tenemos el punto de la beneficencia, la cual obliga a los profesionales de salud a actuar en beneficio del paciente, promoviendo su bienestar y mejorando su calidad de vida. Y es que se basa en la idea de hacer el bien y minimizar el sufrimiento. Enseguida tenemos la no maleficencia, que se expresa en una frase que es: primero, no hacer daño. Es un fundamento de la medicina y significa que los médicos deben evitar procedimientos o tratamientos que puedan causar más daño que beneficio al paciente. Enseguida tenemos lo que es la justicia, que se refiere a la distribución equitativa de los recursos sanitarios y el acceso a la atención médica sin discriminación. Asimismo, implica tratar a los pacientes de manera justa, independientemente de su raza, género, condición socioeconómica o de cualquier otro factor. Enseguida tenemos un punto que agregamos nosotros y es la transparencia y la responsabilidad. Y es que la transparencia exige que los médicos y el sistema de salud proporcionen la información honesta y accesible a los pacientes y a la sociedad. La responsabilidad implica que los profesionales de la salud asuman las consecuencias de sus decisiones y acciones, asegurando que se cumplan los estándares tanto éticos como legales. Ah, y bueno, finalizo este punto diciendo que los principios éticos son fundamentales en la práctica médica y guían la relación entre el médico y el paciente, garantizando así una atención ética y centrada en la dignidad humana. Continuando con los aspectos que regula la bioética dentro de la investigación, tenemos que la bioética siempre va a estar del lado de las personas, siempre va a velar porque se cumplan los derechos humanos y las legislaciones adicionales de cada país en referencia a las investigaciones científicas. De este modo, lo primordial es que siempre se respete la autonomía del paciente, es decir, que se cuente con el consentimiento para realizar cualquier prueba o práctica sobre él. Ahora, como la bioética va a enfrentar una multitud de disciplinas, los dilemas también son innumerables y van a estar englobados a áreas dentro de la vida de la misma persona. Por ejemplo, tenemos el origen de la vida,
como el diagnóstico prenatal, que puede incluir un aborto o la gestión por sustitución. También tenemos el final de la vida, como en la eutanasia, y en qué casos estaría justificada y en qué casos no. Por otro lado, tenemos otras áreas como la ecología, donde la manipulación genética de vegetales y animales puede afectar directamente al ecosistema pues, del que dependemos básicamente. Otro aspecto en el que interviene es dentro de la investigación biomédica, ya que pues se enfrenta a dilemas en los que se justifica la experimentación con los propios seres humanos y ni siquiera para mejorar los medicamentos o curar enfermedades, sino como para modificar el ADN y pues erradicar enfermedades antes del nacimiento o mejorar alguna capacidad física o psiquiátrica del paciente. Bueno, ¿por qué es importante la regulación de la investigación clínica? La investigación clínica permite probar tratamientos y medicamentos en los humanos. Para proteger la seguridad y los derechos de estos participantes es necesario un marco regulatorio, ya que sin supervisión podrían ocurrir abusos o estudios no éticos. Bueno, para que estos estudios sean seguros y éticos, existen normativas y organismos que los supervisan. Por ejemplo, en cada país tienen leyes que regulan la investigación clínica. Y aquí en México está la norma oficial mexicana NOM 012 SSA3 2012, que establece los requisitos para la investigación en salud. A nivel internacional hay documentos clave como la Declaración de Helsinki, que es un conjunto de principios éticos para la investigación en humanos emitido por la Asociación Médica Mundial. Las BPC o las buenas prácticas clínicas son normas internacionales que aseguran la calidad, seguridad y confiabilidad de los ensayos clínicos. Bueno, el papel de los comités de ética. ¿Qué es un comité de ética? Son grupos de expertos encargados en revisar los estudios clínicos antes de que se realicen. Su función es asegurar de que los derechos, seguridad y bienestar de los pacientes estén protegidos. ¿Qué es lo que evalúan o qué es lo que verifican? Bueno, tenemos el consentimiento informado. Este se asegura de que los participantes entiendan los riesgos y los beneficios antes de aceptar o participar. Tenemos la justificación científica y ética, que es la que va a revisar si el estudio tiene una base científica válida o si los beneficios superan los riesgos. Tenemos la seguridad de los participantes o la seguridad, que tengan una seguridad en estos procedimientos, que va a verificar que haya medidas para proteger la salud y los derechos de quienes participan. Gracias a la regulación actual, los estudios clínicos ahora deben cumplir con ciertos estándares para garantizar la seguridad de los participantes. Algunos de estos beneficios son la protección de los participantes, que evitan abusos y riesgos innecesarios. La eficiencia de los tratamientos asegura que los medicamentos y procedimientos sean aprobados de manera ética antes de ser aprobados. La confianza en la ciencia, se genera una confianza en la medicina, ya que la supervisión permite que los estudios sean transparentes y sean confiables. Sin estas regulaciones, no podríamos estar seguros de que los tratamientos médicos realmente funcionan o que se obtuvieron de manera ética. En conclusión, la supervisión de la investigación clínica no solo es un requisito legal, sino una responsabilidad ética que protege vidas y garantiza que la medicina avance de manera segura. Bueno, aquí vamos a hablar acerca del contexto histórico y del juicio de los médicos de Nuremberg. Primero, vamos a hablar acerca del contexto histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi lleva a cabo cientos de experimentos médicos inhumanos en los prisioneros que se encontraban en los campos de concentración sin su consentimiento. Estos experimentos podían ser de dos tipos y las primeras de ellas podían incluir las pruebas de resistencia, en las cuales los prisioneros eran sometidos a condiciones extremas como bajas temperaturas, altas temperaturas, altitudes muy elevadas, para estudiar qué tanta resistencia puede tener el cuerpo humano o la raza humana. Y la otra eran las pruebas de tratamientos, en las cuales se aprobaron múltiples experimentos y procedimientos quirúrgicos que en la mayoría de las ocasiones y casi en su totalidad resultaban en el sufrimiento o en la muerte de las personas a las cuales se les aplicaba este tipo de pruebas.
Muchos médicos alemanes estuvieron participando activamente en lo que se conoce como el programa de eutanasia, el cual consistía en la eliminación sistemática y programada de personas que eran en aquel entonces consideradas como indignas para vivir. Estas van a incluir los enfermos mentales y los discapacitados físicos. Se llevan a cabo experimentos pseudocientíficos, ya que estos no eran aprobados por la ciencia, ni tampoco había como un respaldo científico que pudiera avalarlos. Después de esto, se hacen estos estudios pseudocientíficos o estos experimentos y se hacen en los prisioneros, nuevamente sin el consentimiento de ellos, con un resultado de la muerte o discapacidad permanente en la mayoría de las víctimas a las cuales eran aplicados este tipo de experimentos. Dentro del juicio de Nuremberg, podemos decir que se llevaron a cabo en un momento en el que Alemania estaba herida tras el terminar la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios se realizaron en la ciudad de Alemania de Nuremberg y los jueces de las potencias aliadas como lo eran Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos presidieron dichas audiencias. Estos juicios se llevan a cabo en un momento en el que se dudaba si este tipo de juicio se podía llevar a cabo por la eficacia que estos pudieran llegar a tener. Dentro de los resultados que vamos a obtener o que se obtuvieron dentro del juicio de Nuremberg, vamos a encontrar que se condena a 24 altos dirigentes militares, políticos e industriales del Tercer Reich y 12 prominentes nazis fueron sentenciados a muerte. También se condenan a varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos y la importancia de los juicios es que contribuyen al desarrollo del derecho penal internacional. Estos juicios que se realizaron en aquel entonces sirven como modelos para poder tener una serie de tribunales penales internacionales que establecieron nuevas medidas de juicio o nuevas reglas o nuevas leyes para realizar estos mismos juicios de los que hemos estado platicando. Como resultado final, podemos decir que el 9 de diciembre de 1946, un tribunal militar estadounidense inicia procesos penales contra 23 médicos y administradores alemanes acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y la dignidad humana. Durante este juicio se presentan testimonios y se presentan evidencias detalladas de todos los procedimientos y de todos los experimentos y atrocidades que eran cometidas durante la época de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración y que cabe destacar que todas ellas eran en nombre de la ciencia médica y eran sin consentimiento. Entonces, después de un juicio de aproximadamente 140 días de procedimientos, 16 de los acusados fueron declarados como culpables y de ellos 7 fueron sentenciados a muerte y finalmente son ejecutados el día 2 de junio de 1948, 2 años después de que se inicia esta lucha o este tipo de juicios para revisar el caso de estos crímenes que eran cometidos contra la humanidad en nombre de la ciencia médica. Bueno, yo les voy a hablar del Código de Nuremberg, el cual es un conjunto de principios éticos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos humanos en la investigación médica. Este pues se va a estar basado en la necesidad del consentimiento informado de los participantes, el cual pues es básicamente un documento en el que le vamos a explicar al paciente qué se va a realizar, cómo se va a realizar, cuándo se va a realizar, por qué se va a realizar, advirtiéndole de los posibles daños que pueda sufrir durante pues la investigación médica y pues también con la finalidad de que el paciente esté bien informado de lo que se va a realizar y pues aún tengamos su consentimiento, como bien lo dice el nombre. Bueno, como primera regla o norma tenemos pues el consentimiento voluntario. Esto nos habla de que el paciente debe estar de acuerdo con el consentimiento informado, que es lo que les comentaba hace un momento. Debe ser libre y sin coerción. Después continuamos con el que este experimento que vamos a realizar o esta investigación debe tener algún beneficio para la humanidad, debe tener una meta fija, no simplemente debe ser pues porque sí, ¿no? En el tercer lugar tenemos que debe estar basado en resultados previos. La investigación debe estar precedida por estudios en animales u otras investigaciones que justifiquen la realización de en humanos. Y en cuarto lugar tenemos que evitar el sufrimiento y daño pues de los participantes, ¿no? Y pues en el quinto lugar tenemos los riesgos proporcionados, ya que bueno, los riesgos de la investigación deben estar en proporción a los beneficios esperados desde un principio. En sexto lugar tenemos la preparación y protección, ya que los experimentos deben realizarse solo bajo la supervisión de personas capacitadas, científicos, médicos, quien sea que esté involucrado en pues, el manejo del experimento.
En el séptimo lugar tenemos que no debemos realizar experimentos si existe la posibilidad de muerte o daño. Creo que este pues es muy claro, no esto como explicarlo a profundidad. El octavo es la confidencialidad y autonomía. Los participantes deben tener el derecho de abandonar el experimento en cualquier momento sin consecuencias negativas. En noveno lugar tenemos la investigación limitada en tiempo y duración. Esto nos habla de que la duración de la investigación debe ser mínima, necesaria para alcanzar los objetivos que queremos en un principio y no postergar, digamos que pues el sufrimiento o la espera de los participantes, que en teoría pues no debe haber sufrimiento, pero por ahí va. Y en décimo lugar tenemos la responsabilidad del investigador. El investigador es responsable de asegurar los experimentos se realicen con ética y todo pues asegurando a las personas involucradas. Continuando entonces con el juicio de Nuremberg, vamos a ver ahora el impacto que se tuvo en la bioética moderna. El Código de Nuremberg marcó el inicio del desarrollo de principios fundamentales de la bioética como lo es el respeto por la autonomía, la justicia y la beneficencia, principios básicos y fundamentales en la ética. Dentro de estos mismos se encuentra englobado el consentimiento informado, que fue uno de los principales principios éticos que surgieron del juicio de Nuremberg. Antes de Nuremberg, en muchas ocasiones, se realizaban experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos, lo que resultaba en abusos y violaciones graves de los derechos humanos. Tras los juicios, se estableció que ningún experimento médico en seres humanos se podía llevar a cabo sin el consentimiento voluntario, informado y consciente de los pacientes. Este principio se convirtió en un pilar esencial no solo para la investigación médica, sino también para la práctica médica cotidiana. Todos y cada uno de estos principios se integraron luego en la Declaración de Helsinki en 1964, que fue establecida por la Asociación Médica Mexicana, y en las leyes internacionales y nacionales de ética médica. Dentro de esto mismo abordamos lo que es la protección de los derechos humanos. El juicio destacó que la protección de los derechos humanos debe ser central en la práctica de la investigación científica. Las atrocidades cometidas durante los experimentos en los campos de concentración demostraron la importancia de tratar a cada persona con dignidad, independientemente de su raza, su etnia o de su estatus social, en lugar de considerar a los seres humanos como meros objetos de experimentación. El juicio y el Código de Nuremberg subrayaron que los seres humanos son sujetos con derechos fundamentales, que deben ser respetados incluso en contextos de investigación científica, lo cual, en la investigación médica se vuelve un principio clave de la bioética moderna. En la investigación científica, el juicio de Nuremberg estableció la necesidad de un marco ético riguroso para las investigaciones científicas que involucren a seres humanos, lo cual en la actualidad se sigue aplicando a investigaciones biomédicas y clínicas. La ética en la experimentación clínica y la protección del sujeto de investigación son ahora aspectos esenciales en cualquier protocolo científico. Es indispensable establecer principios básicos que protejan al sujeto que nos está proporcionando la ayuda necesaria para generar conocimiento nuevo. A raíz del juicio de Nuremberg, muchos países establecieron comités de ética para revisar y supervisar la ética de los proyectos de investigación. Estos comités existen hoy en día en hospitales, universidades y laboratorios de todo el mundo y se encargan de evaluar los posibles riesgos de los estudios médicos, asegurándose de que las investigaciones sigan principios éticos. La existencia de estas comisiones asegura que los proyectos de investigación sean revisados por expertos que consideran los derechos y el bienestar de los pacientes, protegiéndolos en todo momento de posibles abusos. En conclusión, el impacto del juicio de Nuremberg en la bioética moderna no solo fue inmediato, sino que también tuvo efectos duraderos sobre la manera en que se conciben los derechos humanos en la ciencia y en la medicina. Los horrores del pasado que fueron revelados durante los juicios marcaron el comienzo de un compromiso global con la protección de los sujetos de investigación y con la creación de un marco ético para ciencias biomédicas. Al día de hoy, la bioética se considera una disciplina esencial en la educación médica y científica, y sus principios son aplicados para garantizar que las lecciones de Nuremberg nunca se olviden.